El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos ahora de los señaladores del camino, de caminos. El gran señalador de camino fue Juan el Bautista. Pues enfoquémonos en este tema porque me parece que es importante también para todos los tiempos tener estos líderes, tener estos guías, estos que están señalando caminos, que están orientando a la gente. Qué importante tener a estas personas, qué importante tener un padre, una madre que están guiando, conduciendo a sus hijos, que le están señalando el camino. Yo conozco niños que han crecido en hogares cristianos. Qué fácil es para esos niños y niñas vivir este ambiente, y se ven en ellos ya ciertas expresiones, manifestaciones de que sí creen en Dios. Pero vemos ciertos padres de familia ya comienzan a agarrar al niño o la niña ya adolescente, así porque nunca han venido a la iglesia, están desorientados, los pobres esto no les llama la atención, nunca los trajeron a la iglesia, y esa madre de familia nunca estaba en la iglesia cuando está embarazada, que ya está recibiendo impresiones, mensajes a criatura cuando está en el vientre. Estos allá grandes quieren traerlos y porque ya no saben de estas cosas, saber qué será eso que hacen allí. Nunca han venido a la iglesia, por eso este niño se hay que agarrar. Por eso decía Pablo, bueno, la palabra de Dios, desde niño conoce la escritura, le decía a uno de sus discípulos, desde niño conoce la escritura. Hay padres de familia que no son guías para conducir a sus hijos con la palabra de Dios. No les enseña la doctrina, no les enseña la palabra del Señor. Entonces Juan es el gran señalador de camino cuando dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué cordero sería el que refería Juan? Esos corderos que mataban quizás en el templo diariamente. ¿O se refería a ese macho cabrillo que lo tiraban al desierto cuando la gente confesaba sus pecados y se iba a morir al desierto? Se referirá al cordero que está degollado, que lo menciona el Apocalipsis. Entonces, un término que está utilizando interesante de pastoril, ¿verdad? Pastor o de cordero. Por ahí va el cordero, un animal muy conocido. Y bueno, pues al hablar de este tema, podemos decir que Juan el Bautista es un hombre que conoce al Cordero de Dios. Ha tenido un encuentro personal con él, tiene experiencia de este Cordero de Dios. El gran problema probablemente de muchos que venimos a la iglesia es que no tenemos experiencia
de ese encuentro con Dios. Lo que le pasaba al pobre Samuel, pues era niño, no conocía la palabra de Dios y todavía estaba en el templo. No conocía, dice. Qué triste y lamentable será para estos cristianos que hoy llegan a las iglesias y le falta un poco más de crecimiento, de experiencia de Dios. Esto es lo que empuja, esto es lo que llama la atención, y esto ciertamente crea apóstoles, crea discípulos. El primer tema con el cual hablaremos en la semana de espiritualidad en esta parroquia. La iglesia siempre ha necesitado también esta mediación, esto que son guías, pero también la gente. Este mundo de confusión que vivimos necesita líderes, necesita orientadores. Es que de lo contrario la gente se va tras de falsos profetas, maestros de la mentira. Necesita líderes, guías. Qué bonito cuando se anuncia a Jesucristo y se dice: bajo el cielo no hay otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvos. Qué bonito cuando la gente comienza a anunciar a Jesucristo. Cuando esa persona decía que tenía 42 años que no conocía a Dios y llega una señora evangelizadora y le habla de Jesús, y ese hombre aceptó el mensaje, se convierte y era un gran servidor en la iglesia. Una señora llegó a evangelizarlo. ¿Cuánta gente no está en la iglesia? ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí no hemos ido a evangelizar, no hemos ido a señalar el camino. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y el Evangelio nos dice: mire, un ciego no puede guiar a otro ciego porque se van al precipicio. Eso le decía a los fariseos. Claro, una persona que está ciega, que no conozca la doctrina, la enseñanza, que no conozca la palabra de Dios, ¿cómo va a señalar caminos? Si esta persona está torcida, está desorientada, no puede señalar caminos, orientaciones rectas. Pero qué interesante que en el Antiguo Testamento Dios suscitó profetas, hombres de Dios, hombres de la palabra, para que guiaran a su pueblo, lo fueran conduciendo en medio de toda esa barabunda de idolatría, de pecado, de dureza. Y sin embargo ahí están los profetas guiando, conduciendo a su pueblo, diciéndoles: por acá donde deben de caminar. Y es que estos hombres saben que esa vocación de profeta tiene un origen divino. Es Dios quien los ha llamado. Y son personas que dependen de la palabra de Dios. El Señor dice. Y esto están dirigiéndose al pueblo, un Moisés que en medio del desierto va conduciendo al pueblo hacia la tierra de liberación, aunque ese pueblo se resiste, quiera regresar a su esclavitud. Sin embargo, Moisés va conduciendo a ese pueblo. Qué interesante. Y los profetas se van a oponer a los falsos profetas que también siempre surgen, especialmente cuando el pueblo está en crisis, en problemado. Ahí pululan más fácilmente los falsos profetas. En esta sociedad de confusión que vivimos también surgen hoy en día los falsos profetas, digamos, llevándose la gente, para sus propios intereses. Esta iglesia, como el pueblo de Dios antiguamente, necesita estos profetas. Y qué hermoso la primera lectura. Un Samuel aparece por ahí siendo llamado, y ese hombre será en el futuro un gran profeta, un gran guía de su pueblo. Esos niños que están ya con una vocación, pero es necesario discernirla, descubrirla, porque ese niño no sabía, no entendía ese mensaje, esa palabra que le llegaba. Necesita de un Elí, ese sacerdote que está ahí para que le vaya guiando, conduciendo, discerniendo esa palabra. Esos niños necesitan ayuda, necesitan orientación. Esos jóvenes necesitan orientación en su vocación, a ver por dónde Dios los llama. Y no los padres de familia no deben ser un obstáculo para impedir que esos niños, esos jóvenes se desenvuelvan
en esa llamada al cual Dios los ha llamado. Ustedes no son dueños de esos hijos, es Dios que se los ha dado. Por lo tanto, hay que respetar esa llamada de Dios. Esta iglesia que a través de los siglos también ha ido siendo guía, acompañando lo más que pueda, digamos, hasta donde se le permita, porque también sabemos de que hay resistencias. Y esta iglesia se ha encontrado con fuertes persecuciones que han querido silenciarla, han querido callarla, y por eso muchos son mártires, entregaron su vida por defender a su fe. Pero la iglesia tiene conciencia que solo es una mediación, que es el reino de Dios, el cual hay que anunciar, y ella está anunciando el reino de Dios, y que ese magisterio que nos va conduciendo en esas enseñanzas para orientarnos, pues ciertamente es importante escucharla. De lo contrario, nosotros nos vamos a aparecer después de la reforma luterana, que van a surgir miles y miles de sectas, y siguen naciendo esos miles y miles de sectas porque no tienen un magisterio. Gracias a Dios, aunque algunos ven la iglesia demasiado estructurada, pero de alguna manera esa estructura ha salvado a la iglesia. De lo contrario, no sé dónde estaríamos nosotros. Tenemos en la actualidad también hombres y mujeres grandes guías del pueblo. El gran beato Monseñor Romero, que todavía tiene enemigos. Pobre gente desorientada. Da lástima a esta gente. Pero es normal si los profetas siempre también tienen gente que los rechaza. Y esa es una señal de un profeta. El Papa Francisco también en la actualidad es un profeta, aunque tiene contrincantes. Tiene también gente aún de la misma iglesia que, bueno, sabemos, ¿verdad?, cómo lo critican y todo eso. En este viaje a Perú, a Chile, parece que hay problemitas por ahí también de amenaza, porque está predicando la verdad y le está diciendo, no, esas cosas no son de Dios. Y entonces, claro, cae mal esta gente porque a algunos no les gusta la verdad, mejor les gusta la mentira para cobijarse en sus intereses de vicios, de pecados. Pero también ustedes como comunidad parroquial son también guías. Me imagino que cuando ustedes los ven pasar, que viene ya a misa, de alguna manera está dando ya usted un mensaje ahí. Le está diciendo a la gente que en realidad que se acuerden de Dios. Entonces el pueblo de Dios también es un profeta, es un guía. En el tiempo de la colonia aparece por ahí Bartolomé de las Casas y Antonio Montesino, señalando caminos cuando los conquistadores comenzaron a golpear, a amenazar, a abusar contra la gente indígena. Estos levantan la voz. Qué bonito eso. Martín Lutero King también en Estados Unidos, cuando, digamos, esos pobres negritos o de raza los despreciaban, los humillaban, entonces él también levanta su voz. Como hoy también hay mucha gente que ha levantado su voz ante el presidente de Estados Unidos. Dura realidad, ciertamente, como nos ha tratado a nosotros, pero bueno, tal vez no el pueblo norteamericano, pero sí los que han sido guías de ese pueblo. ¿Quién nos recuerda esa gran masacre en Irak que hicieron? Esos bombardeos discriminados terribles. Entonces, pues claro, esos son guías, falsos guías de su pueblo. Y la gente los va eligiendo. La gente da sus votos por esta gente. Yo creo que también hoy que ya se avecinan estas elecciones, ciertamente necesitamos tener discernimiento por qué clase de líderes vamos a votar, si es que tenemos líderes, pues. Y el cristiano, pues, en medio de esta confusión que vivimos, porque en río revuelto ganancia de pescadores.
En esa confusión que vivimos, donde la verdad parece mentira y la mentira verdad, la oscuridad tinieblas y tinieblas oscuridad. Donde la gente ya no sabe dónde está lo auténtico. Entonces ahí el cristiano está llamado con su vida, con su ejemplo, con su testimonio, a decir cómo es que se vive. Por eso es importante que tengamos nosotros esos criterios claros, qué tipo de políticos nosotros necesitamos en este país, que de alguna manera ya muchos políticos lo han hundido. Entonces necesitamos, si es que al caso encontramos, pues verdad, porque ya muchos, como dicen, ya perdimos la fe, digamos, en este sistema político. Sin embargo, pues verdad, sabemos que necesitamos también de esto, porque de lo contrario vamos pues a la ruina. En medio de una sociedad de mucha confusión, una sociedad que aliena, una sociedad donde hay mucha mentira, donde manipula, donde también a nivel religioso muchas sectas, ¿verdad?, que se aprovechan de la ignorancia de la gente y hacen su agosto con la pobre gente y se la arrastran, se la llevan con un proselitismo pues desenfrenado. Y entonces pues ahí esa es la realidad que nosotros vivimos, y sin embargo es ahí donde nos toca pues ser guías, ser profetas, anunciadores de la palabra, señalar el camino. Y aquí nos toca señalar a nosotros a Jesús de Nazaret. Él es Salvador, es liberador, es la verdad. Qué bonito ese cuento que contaba Monseñor Romero de ese beduino en el desierto, que lleva una caravana, dice, porque iba a un pueblo después del desierto. Pero la caravana se cansó de caminar bajo ese sol candente. Entonces dicen que amenazaron al beduino y le dicen: usted nos ha engañado, lo vamos a matar y lo vamos a enterrar aquí, porque no vemos dónde está ese pueblo que usted nos ha dicho al que vamos. ¿Y qué pasó? Lo mataron, lo enterraron. Pero él quedó con el dedito señalando. Dijeron: esta es la dirección donde ustedes tienen que caminar, porque aquí es donde tienen que ir. Qué bonito, hay gente que murió señalando el camino. Qué bonito, Monseñor Romero murió señalando caminos. No, esta situación que viene, la guerra, si ustedes no dan los anillos, les van a cortar la mano. Pero como no hicieron caso, entonces vino la guerra. Entonces, ¿qué es los políticos? Que nosotros necesitamos personas que hablen con la verdad. Personas que se preocupen de mucha gente desprotegida, que trabajen por el pueblo, no por intereses grupales de partidos. Personas que tienen tinte o señales de corrupto, eso ya sabemos que están descalificados de una vez por todas. Personas que tienen que trabajar fuertemente por esta violencia terrible que vivimos. Entonces, que trabajen por el bien de la nación y no para enriquecerse, aprovechando de los pocos recursos que este pobre pueblo tiene. Quiere decir que el cristiano también es un crítico de la realidad que vive, no es aquel ya que fácilmente le dan a todos con el dedo, que dicen: ya no es dundo, ya no es ignorante, ya muchos ya despertamos, ya abrimos los ojos. Ya no fácilmente nos van a entuturutar con bonitos sermones. Entonces, pues, también nos señala la palabra de Dios como el Señor va a elegir a unos apóstoles. Aquí nos dice el Evangelio, ¿para qué? Para que señalen el camino, para que sean guías, para que conduzcan. Ya Pedro va a llegar un poco tarde, quizás por ahí después de las 4 de la tarde va a llegar, será que a las 4 va a estar dando ya señales de que va a seguir al Cordero de Dios. Y es que el Señor ha querido llevar esta historia con nosotros. Y
Es cierto, Dios es todopoderoso, es infinitamente poderoso. Sin embargo, no es que necesite de nosotros, pero sin embargo ha querido tomarnos en cuenta para que colaboremos en la salvación de las personas. Yo este día estuve dando un retiro, unas 42 personas que están preparando como intercesores para que oren, intercedan por la gente necesitada, por el pueblo, por el país, por el mundo entero, por la iglesia. Necesitamos esos intercesores. Estamos reforzando esa espiritualidad que ya tienen, esa experiencia que ya traen. Ya muchos discípulos de Juan que ya traen experiencia, ahora van a pasar a Jesús. El pobre Pedro no tenía nada de experiencia de estar con un maestro, pero va a iniciarse con el gran maestro Jesús de Nazaret y lo va a trabajar, lo va a pulir hasta ser un gran gigante para que conduzca. Y como sabemos, es Él a quien le va las llaves del reino de los cielos. Entonces la comunidad cristiana tiene que aprender a detectar también dónde están sus líderes. Es importante detectar, porque aquí hay líderes entre ustedes. Hay gente que son líderes. Gente que tiene madera de líderes. Sé que hay otros que son vagones. Bueno, todos ahí se van a santificar con los vagoncitos también, ¿va? Porque no se les ve talla, no se les ve tinte, no se les ve gente que está ya conduciendo a otros. Si tú ves para atrás y nadie te sigue, no sos líder. Entonces, en el campo religioso necesitamos gente líderes. Dios se sirve de los líderes, como Él sirvió también de estos profetas para conducir al pueblo. Un pueblo sin líderes está acabado. Un pueblo sin líderes, ¿qué es lo que pasa? En realidad, pues fácilmente manipulado y manejado por los políticos de turno. Entonces, que el Señor dé la gracia, pues, de poder también nosotros sentir esa llamada como la sintió Samuel. Samuel, Samuel. Hoy también Dios te llama a que te unas a esta gran caravana de señaladores de caminos, a que no te escondas de tu responsabilidad, de tu vocación, que es una vocación también a ser señalador de caminos, señalar a Jesucristo ahí en tu casa, en tu ambiente. Algunos de nosotros no tuvimos ni siquiera en nuestra casa, quizá un papá o una mamá que nos señalara el camino. Otros han tenido la suerte de tener un papá o una mamá que señalaban el camino hacia la salvación. Entonces, pues, que el Señor pues suscite en medio del pueblo a estos líderes que nosotros necesitamos. Estos guías, estos profetas, estos que están animando, conduciendo, guiando a su pueblo hacia la salvación. Que el Espíritu Santo que forma también en el corazón de cada cristiano esa vocación, esa llamada, pues también nos guía a nosotros, nos haga descubrir esta vocación, esta llamada preciosa de ser guía de otras personas. Amén.